Si pensabas que los precios de las viviendas ya eran elevados, tenemos noticias muy preocupantes. Van a aumentar aún más. Aunque los intereses hipotecarios están altos y la mayoría de las personas tienen menos capital disponible para invertir en vivienda, el valor total de todas las residencias en Estados Unidos ha escalado 2 billones de dólares americanos. Sí, has leído correctamente, 2 billones. Redfin, una firma analista del mercado inmobiliario, recientemente reportó que el valor agregado de todas las viviendas en el país incrementó un 5%, marcando el mayor ascenso en casi un año. Esto ha provocado que muchos se pregunten hasta dónde llegarán los precios de las casas, en qué áreas están aumentando más y por qué figuras como Warren Buffett han decidido retirar sus inversiones del mercado inmobiliario. Este fenómeno ocurre en un momento decisivo. El año 2024 será clave para el sector inmobiliario. Vamos a analizar qué está ocurriendo, qué implica esto para ti y qué podemos esperar para el resto del año, ya seas comprador, vendedor o un observador externo. Antes de discutir los posibles desafíos que enfrentaremos en 2024, primero debemos comprender el estado actual del mercado inmobiliario, lo que nos permitirá anticipar lo que podríamos esperar a futuro. La situación actual es alarmante. Como hemos observado, el valor total del mercado inmobiliario ha incrementado 2 billones en el último año y un 13.3% en los últimos 2 años. Quédate hasta el final, ya que te explicaremos todos los motivos de la crisis inmobiliaria en la venta de las viviendas en este 2024. ¡Comencemos! ¿Por qué está sucediendo esto? Hay 3 factores principales que están impulsando esta situación. El primero es la escasez de viviendas disponibles para la venta. Los propietarios no quieren vender debido a que la mayoría disfrutan de tasas hipotecarias muy bajas. Si vendieran, tendrían que aceptar nuevas tasas más altas. Goldman Sachs, uno de los bancos de inversión más grandes del mundo, ha mencionado que el 99% de los propietarios de viviendas disfrutan de una tasa hipotecaria que es más baja que las actuales en el mercado. De hecho, el 85% tiene tasas significativamente por debajo del 5% y el 63% tiene tasas entre 2 y 4%. Además, se ha descubierto que en ciudades como Atlanta, Chicago, Los Ángeles y Washington, las personas con tasas menores al 3.5% tienen un 7.6% menos probabilidades de vender su casa que aquellas con tasas superiores al 3.5%. Imagínate esto. Si alguien que obtuvo una hipoteca hace pocos años a un 3% deseara vender su hogar para adquirir otro, manteniendo el mismo monto en su pago hipotecario, los precios de las viviendas tendrían que reducirse un 36% respecto a su valor actual debido a que los intereses bancarios actuales están en el 7%. Por eso, en muchos casos, económicamente no tiene sentido vender. Algunos estudios indican que una reducción en la tasa de interés de las hipotecas a 30 años hasta el 5.5% sería suficiente para motivar a las personas a comprar viviendas, aunque solo el tiempo mostrará si esto sucederá y cuándo. Hace aproximadamente un año, los precios de las segundas residencias alcanzaron su punto más bajo, como reflejo de que a finales de 2022, los precios de las casas apenas subieron, debido al temor de un incremento en los intereses. Esto explica en parte el significativo aumento en los precios durante los últimos años. El año pasado, muchas personas que deseaban vender sus viviendas no pudieron hacerlo. Se encontraron atrapadas porque no había suficientes compradores, estancando el mercado debido a la escasez de ofertas de vivienda. Respecto a qué áreas han experimentado mayores incrementos en los precios, los suburbios han mostrado una notable recuperación, mientras que las ciudades con altos costos han perdido atractivo. Muchas personas, ahora trabajando desde casa, han optado por mudarse a lugares más económicos. De hecho, se dice que el trabajo remoto ha llegado para quedarse. En lo que concierne a la construcción de viviendas, actualmente existe una gran demanda y escasez en el mercado, por lo que los constructores están edificando más hogares para satisfacer esta necesidad.
Más de un tercio de las viviendas disponibles en el mercado durante la última primavera eran nuevas, un cambio significativo comparado con el histórico 13%. De hecho, desde 2000 hasta 2019, la industria de la construcción ha encontrado motivos para acelerar sus actividades, dado que los nuevos edificios han experimentado un aumento del 21.7% respecto al año anterior. En términos actuales, el futuro del mercado inmobiliario parece más incierto, especialmente considerando las recientes movidas de Warren Buffett, quien parece haber desinvertido en el pico del mercado para luego, sorpresivamente, invertir en tres importantes constructoras de viviendas unifamiliares en Estados Unidos: D.R. Horton, Lennar y NBR. Estas compañías, reconocidas por su vasta producción de viviendas a nivel nacional, anunciaron en agosto de 2023 que juntas edificaban casi 170,000 nuevas residencias anualmente. En ese momento, sus acciones sumaban un valor cercano a los $800 millones. Antes de la inversión de Buffett, estas constructoras ya mostraban un rendimiento destacado, superando con creces al índice S&P 500, con D.R. Horton liderando este grupo. Desde la compra de Buffett, las acciones de D.R. Horton, Lennar y NBR han experimentado incrementos del 35%, 30% y 20% respectivamente en tan solo 7 meses, lo cual sugiere que Buffett podría haber logrado una ganancia considerable de $250 millones de una sola de estas empresas en este corto periodo. Además, las constructoras de viviendas poseen una ventaja única frente a los propietarios de casas: el tiempo y la estabilidad de sus márgenes de ganancia por venta. Esto les permite ofrecer incentivos atractivos para los compradores, como tasas de interés reducidas, devoluciones de dinero al cerrar la venta, mejoras gratuitas en la propiedad o incluso descuentos si se finaliza la compra en una fecha específica. Estos incentivos suelen ser parte de acuerdos con bancos o instituciones financieras, incentivando a los compradores a optar por su banco preferido para la hipoteca. Este conjunto de estrategias no solo refleja un método inteligente de atraer compradores en un mercado fluctuante, sino también un ejemplo claro de cómo grandes inversores como Buffett manejan sus apuestas en sectores volátiles para maximizar retornos, a pesar de la incertidumbre económica general. Por ejemplo, si una constructora tiene un convenio con un banco, podría ofrecer a los compradores una tasa de interés reducida si gestionan su hipoteca a través de ese banco. Esto puede hacer que las viviendas sean más atractivas para los compradores y ayudar a la constructora a incrementar sus ventas. Por ejemplo, D.R. Horton mencionó que su estrategia más exitosa ha sido rebajar las tasas de interés, generalmente ofreciendo un punto porcentual menos que la tasa de mercado en hipotecas a 30 años. En otras palabras, si las tasas de interés hipotecario están al 6.2%, podrían reducir su préstamo al 5.2%, generando un ahorro significativo para el comprador en un periodo de escasez de viviendas. En la situación actual, donde la demanda de viviendas supera la oferta debido a factores como el crecimiento poblacional, una economía en expansión que permite a más personas adquirir una vivienda o simplemente por una producción insuficiente de nuevas viviendas, los compradores pueden enfrentar dificultades para encontrar una propiedad que se ajuste a sus gustos y presupuestos. Pueden pasar meses buscando y visitando viviendas, solo para descubrir que, cuando finalmente encuentran una que les gusta, ya ha sido vendida. Aquí es donde las constructoras entran en juego. Al estar construyendo nuevas viviendas, pueden ofrecer a los compradores la posibilidad de adquirir una casa aún en construcción, permitiendo que reserven su futura vivienda antes de que esté terminada. Además, dado que las constructoras están edificando múltiples casas simultáneamente, generalmente tienen más unidades disponibles para la venta que un vendedor individual, brindando a los compradores una gama más amplia de opciones durante una escasez de viviendas. Esto coloca a las constructoras como una de las pocas alternativas viables para los compradores en busca de nuevas viviendas, lo que puede ayudar significativamente a estas empresas a incrementar sus ventas y obtener mayores ganancias. Por esta razón, compañías como D.R. Horton
han visto un incremento del 6% en el último año, lo cual refleja una de las máximas de Warren Buffett sobre la inversión a largo plazo. Si no estás dispuesto a poseer una acción durante 10 años, ni siquiera pienses en poseerla durante 10 minutos. Algunos analistas han sugerido que las acciones de las constructoras de viviendas se han recuperado más rápidamente de lo esperado, lo que justificaría por qué inversionistas como Warren Buffett podrían haber decidido recoger beneficios y asegurar sus ganancias. Sin embargo, algunas personas opinan que ahora ha cambiado la perspectiva y que es el mercado inmobiliario el que muestra una tendencia bajista. Según informes de Berkshire Hathaway, la empresa de Buffett se ha comunicado a los inversores que ya no se esperan los rendimientos espectaculares que caracterizaron a la firma el año anterior. Aunque esto podría no ser crucial para el futuro del mercado inmobiliario y para los constructores de viviendas, es relevante mencionar que actualmente Berkshire Hathaway dispone de $68.000 millones en efectivo. Esto representa una cantidad considerable. Sin embargo, la inversión en constructoras de viviendas solo constituye el 0.6% de esa suma. Para darle una perspectiva, sería como si tuvieras 100.000 en ahorros e invirtieras 700 en algo. Por lo tanto, aunque las acciones de las constructoras han aumentado significativamente, esto podría no ser suficiente para indicar que algo negativo está ocurriendo en el análisis del mercado de la vivienda. Ben Carlson, del blog A Wealth of Common Sense, ha publicado un análisis detallado sobre lo que él denomina el escenario base para los precios de las viviendas. Explica que hasta ahora, factores como el aumento de las tasas de interés, el incremento de los precios y la situación económica no han impactado negativamente en el mercado de la vivienda. Lo que sucede es que las personas están optando por permanecer más tiempo en sus hogares en lugar de vender y mudarse. Por ejemplo, el 40% de los baby boomers nacidos entre 1946 y 1964 han vivido en sus hogares por más de 20 años y la mayoría planea quedarse en su casa por el resto de sus vidas. De hecho, no les conviene vender. Imagina que compraste una casa hace muchos años por $50.000 y ahora su valor ha ascendido a $300.000. Si decides vender, tu ganancia sería de $250.000. Sin embargo, aquí está el dilema. Al vender tu casa y obtener ese dinero, tienes que pagar impuestos sobre las ganancias de capital. Además, si planeas comprar otra casa con el dinero obtenido de la venta, notarás que los precios en tu barrio son mucho más altos de lo que eran cuando compraste tu primera casa. Por lo tanto, después de pagar los impuestos y considerar el costo de adquirir otra vivienda, podrías terminar con mucho menos dinero de lo esperado. Por eso, muchas personas deciden no vender su casa y permanecer donde están, especialmente si ya han liquidado su hipoteca y no tienen que preocuparse por los pagos mensuales. Esto plantea la siguiente pregunta: ¿qué se necesitaría realmente para que el mercado inmobiliario cayera? Ben Carlson señala que si hay una recesión, es poco probable que la gente venda, porque ya han asegurado una tasa hipotecaria baja. Además de eso, el 40% de los propietarios ya no tiene hipoteca, han pagado su casa en su totalidad, por lo que es poco probable que haya un montón de vendedores en pánico tratando de vender sus casas al mismo tiempo. Según Max Woodworth, quien analizó en 2023, para que los precios de la vivienda disminuyan significativamente debe ocurrir una caída en la demanda o un aumento considerable en el inventario. Indica que la demanda necesitaría reducirse un 50% para alinearse con los promedios históricos, aunque considera poco probable que esto ocurra, ya que el volumen de transacciones no ha descendido a menos de 2 millones anuales desde los tempranos años de la década de 1980. Por otro lado, la oferta de viviendas podría duplicarse teóricamente en el futuro, aunque esto tomaría tiempo. Marx comenta que muchos inversores particulares han comprado propiedades como inversión, las cuales alquilan para obtener beneficios de los arrendamientos. Sin embargo, conforme los precios de mercado de las viviendas aumentan, vender se vuelve más atractivo comparado con la gestión de alquileres. A pesar de esto,
todo sigue siendo especulativo y el mercado podría continuar en ascenso, como lo sugiere Morgan Stanley. Ellos proyectan que los precios de las viviendas subirán otro 5%, dada la singularidad de las condiciones actuales, distintas a las de décadas pasadas. Anticipan un buen desempeño de la economía estadounidense el próximo año y esperan que el mercado de la vivienda continúe creciendo. También predicen una posible baja en los intereses hipotecarios, lo que permitiría a quienes tienen hipotecas con tasas altas refinanciar a tasas más bajas, como el 6.5% o el 7%, facilitando ahorros significativos en pagos mensuales. No obstante, en un escenario más realista, aunque algo pesimista, creen que los precios podrían caer un 3% para finales de 2024. En el peor de los casos, los precios podrían descender hasta un 8% si la situación económica empeora, llevando a una recesión y a una mayor caída en la demanda de viviendas en 2024. Incluso ellos reconocerían que sería una situación extrema y, siendo realistas, hay pocos factores que puedan disminuir los precios de la vivienda de forma significativa. El índice Case-Shiller, que sigue la evolución de los precios de las viviendas en Estados Unidos, se basa en el precio de las propiedades que se han vendido más de una vez en un periodo determinado, ofreciendo así una medida más precisa de la variación de precios. Este índice señaló que los precios de la vivienda alcanzaron un nuevo récord en diciembre, un mes donde típicamente los precios bajan debido a que hay menos compradores. Según Realtor.com, existe un déficit de 7.2 millones de viviendas y la tasa de construcción de viviendas unifamiliares necesitaría triplicarse, y aún así tomaría de 4 a 5 años satisfacer la demanda actual. ¿Qué se puede hacer? Una solución podría ser optar por viviendas más simples como condominios y apartamentos. De hecho, estas propiedades constituyeron el 35% de las viviendas iniciadas en 2022, porque las casas unifamiliares están resultando demasiado costosas para construir y comprar. Así, las viviendas multifamiliares podrían ser una forma de reducir costos y transferir esos ahorros a los compradores. Si te preguntas qué pasaría si la tasa de interés baja y los vendedores deciden poner sus casas en venta, bueno, siempre es una posibilidad. Sin embargo, dado el contexto actual, es improbable que las tasas disminuyan rápidamente y, aun si lo hicieran, no está claro cuántos compradores estarían listos para presentar ofertas. Así que, si estás pensando en comprar una casa en los próximos años, aquí tienes un consejo. Compara la tasa de tu hipoteca. Aunque las tasas hayan subido considerablemente, eso no significa que no puedas encontrar una mejor oferta con otro banco. Se ha revelado que los compradores que comparan las tasas de interés pueden ahorrar un promedio de $4,000 a lo largo de la vida de su préstamo. Segundo, no te apegues demasiado a una propiedad. Es probable que con el tiempo aparezca otra igual de atractiva, así que no temas negociar y retirarte si no vale la pena. Tercero, evalúa las ventajas de un préstamo a tasa fija. Aunque los préstamos a 5 años con tasa de interés variable pueden tener tasas iniciales más bajas, a menos que planees cambiar de propiedad, es menos arriesgado optar por una tasa fija a largo plazo. De esta manera, sin importar las fluctuaciones del mercado, tu pago siempre será el mismo y podrás refinanciar si las tasas bajan en el futuro. Finalmente, considera comprar una casa solo si planeas vivir en ella durante al menos de 7 a 10 años. Esto te permitirá amortizar cualquier fluctuación a corto plazo en el mercado hasta que eventualmente se estabilice. Esperamos que estos consejos te sean útiles y te ayuden a tomar decisiones informadas al comprar tu próximo hogar. Únete a este viaje transformador hacia el autoconocimiento de las finanzas, que consideramos nuestra gran pasión. Acompáñanos en cada paso de esta aventura apasionante. Te invitamos a dejar tu me gusta, activar la campanita de notificaciones y compartir tus experiencias y reflexiones en los comentarios. Suscríbete para tomar el control de tus finanzas y así podremos seguir creciendo juntos con contenido gratis. Hasta pronto y un cordial saludo.